Hola a todos y a todas. Me llamo Xavier, soy arquitecto de profesión y doctorando en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. Y en esta presentación os hablaré de cultura y de ciudades, pero especialmente os vengo a hablar de conflictos, concretamente los que se dan en el marco del programa de la Capital Europea de la Cultura. Y este estudio analiza críticamente sus implementaciones infraestructurales. Se trata de un programa a primeras no muy conocido, pero de gran trascendencia simbólica para la Unión Europea, ya que la Unión tiene, como sabemos, cuatro capitales institucionales fijas, de las cuales ninguna es la capital cultural, ya que esta cambia cada año. Esta se elige en una competición donde diferentes ciudades europeas rivalizan entre sí para obtener el título. Además, es también un programa cultural anual que se implementa especialmente en una ciudad, que de hecho la propia Unión Europea fomenta el programa como una herramienta deseable de desarrollo urbanístico. Y es además al mismo tiempo un mecanismo político y cultural multiescala con impactos trazables a nivel de arquitectura, de ciudad, de región o incluso a nivel transfronterizo. En cuanto a que este estudio es crítico y que analiza el programa desde una lente crítica, ya sea de las evaluaciones de las capitales o de la bibliografía académica, salen a la luz una serie de cuestiones bastante interesantes, como por ejemplo problemáticas relacionadas con la reproducción de desigualdades socioeconómicas o financieras, u otras problemáticas que también se dan en su gestión o implementación, ya sea por ejemplo el tratamiento homogenizador que recibe la identidad europea, modelos de gobernanza competitivas y con un sesgo marcadamente tecnócrata, o evaluaciones de corte economicista y muy complacientes con quedar bien con las instituciones europeas. Si a todo esto añadimos que el objetivo primigenio proclamado del programa es el de construir una Europa policéntrica, descentralizando las capitales culturales tradicionales como pueden ser Roma, París, Florencia, e integrando toda esta periferia cultural en una especie de constelación de ciudades europeas, lo cual es interesante porque encontramos una doble paradoja que es en parte motivante del presente estudio, ya que tenemos por un lado un discurso de cohesión cultural, pero que a su vez reproduce desigualdades, y luego está esta postura estrábica de ser un programa cultural, pero que se promociona como un instrumento de desarrollo urbanístico. Por lo que este estudio tiene tres principales motivaciones. Está por un lado este énfasis excesivo en el buen performance de los impactos económicos, que de una manera lo que hace es naturalizar y esconder la reproducción de desigualdades sociales. Está también un exceso de metodologías cuantitativas, marcadamente economicistas, y luego está también las contradicciones que se dan entre objetivos y prioridades multiescala. Motivaciones de las cuales derivan los objetivos del presente estudio, que es la deconstrucción de las geografías de poder a través de la dimensión espacial, implementaciones físicas y arquitectónicas que se dan en el programa, identificando 6 modelos de desarrollo infraestructural presentes. El diagnosticar consecuencias no deseadas o no proclamadas por el programa y contribuir teórica, empírica y metodológicamente en el campo. Esta contribución metodológica y empírica tiene dos soportes. Por un lado está el soporte teórico, en el que se emplea un análisis temático cualitativo, una teoría del discurso y una lógica abductiva de identificación de problemas. Por otro lado está el soporte legal, que emplea el primer marco legal del programa, la decisión 1622 del 2006, que rige el programa entre el año 2007 y 2019. Y después la metodología se complementa con un análisis temático iterativo de 5 fases. Y todos estos documentos y discursos oficiales se triangulan con literatura académica crítica. Los datos se extraen de informes de evaluación, de informes de seguimiento y monitorización, informes de asesoramiento que almacena la Unión Europea en diversos portales oficiales y en diversos portales de transparencia, de donde sale una muestra de 27 ciudades de variadas tipologías y localizaciones que han sido capitales de la Unión Europea entre el año 2007 y 2019.
Entonces, la literatura científica identifica varios aspectos críticos sobre el programa, que se puede decir que el principal a lo que respecta a este estudio es que amplifica desigualdades socioespaciales, ya sea a través de procesos de gentrificación como procesos de turistificación, que tienden a priorizar la alta cultura, o sea, son elitistas y tienden a tener también soluciones cortoplacistas relacionadas con la mejora de la imagen de la ciudad, que evaden los problemas estructurales de las propias ciudades. Luego, segundo, por otro lado, existe una contradicción entre objetivos europeos y las realidades locales, como se puede ver en la manifestación de la homogeneización cultural que perceptiva de la Unión Europea, o el uso del programa como un poder blando que impone de alguna manera una identidad europea superficial, que a la par permite encaminar todos estos esfuerzos al desarrollo urbanístico. Luego, tercero, predomina también una suerte de gobernanza de corte neoliberal que reduce la identidad europea a símbolos consumibles y que enmarca la cultura como un activo económico de crecimiento. En cuanto a los modelos de gestión, predominan los esquemas centralizados que tienden a alinearse con lógicas de crecimiento urbano o de implementación de nuevas infraestructuras, mientras que los modelos más participativos, que además de ser también los más escasos, suelen presentar limitaciones en articular legados a largo plazo, puesto que es más difícil identificarlos en cuanto a que hay menos presencia de intervenciones físicas en estos casos. Luego, por otro lado, sobre la contradicción que hay en la medición de los impactos socioespaciales, sí que es verdad que hay cierto logro en ciertas revitalizaciones que se pueden considerar como positivas o como constructivas, pero sí que es verdad que estas tienden a priorizar la economía cultural sobre cualquier otro tipo de entendimiento de lo que es sostenible, tanto cultural como socialmente. Entonces, además, incluso en los mejores casos, es que se acreditan haber generado consecuencias negativas, como por ejemplo la inflación en la vivienda, pérdida en la habitabilidad o incluso corrupción política también. Y finalmente también se advierte una suerte de conflicto que es estructural con el patrimonio cultural, que revela un patrón donde el patrimonio cultural arquitectónico es tratado como un recurso económico, llevando en casos extremos a una erosión patrimonial por priorizar el crecimiento urbanístico, como puede ser el ejemplo de la expulsión de Liverpool de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Dicho esto, el análisis aporta una tipología crítica que identifica 6 modelos de desarrollo infraestructural. Un primer modelo sería el de la reutilización de espacios industriales, que es una estrategia común en ciudades postindustriales que buscan redefinir su identidad. Su éxito suele depender críticamente de factores de escala, de adaptabilidad funcional, donde los proyectos moderados y bien planificados logran una viabilidad mayor, mientras que los que son excesivamente ambiciosos tienden al abandono. Un segundo modelo sería el de la renovación del patrimonio arquitectónico, que si bien preserva estructuras históricas, concentra lógicamente inversiones en cascos históricos, acentuando la recentralización urbana de las ciudades y creando a veces espacios o entornos estéticamente valiosos, sí, pero a veces vacíos o que vacían de vida urbana. Un tercero sería el de la construcción de nuevas infraestructuras, que representan la mayor tipología de inversión, con equipamientos normalmente icónicos, que cumplen principalmente una función simbólica de la arquitectura. Normalmente estos proyectos suelen mostrar una vulnerabilidad asociada a los sobrecostes, a los retrasos en la construcción y a veces incluso generando cuestionamientos sobre su sostenibilidad y contribución real a la democracia cultural de las ciudades. Un cuarto modelo sería el de la mejora de infraestructuras preexistentes, que se trata de una estrategia pragmática de bajo riesgo, permite actualizar equipamientos culturales con una menor exposición financiera más fácilmente,
Produce impactos incrementales en las infraestructuras, aunque sí que es verdad que tienden a no ser excesivamente transformadoras. Suelen ser frecuentes en ciudades con infraestructura consolidada o también en ciudades con recursos limitados. Un quinto modelo sería aquel que prioriza la programación cultural sobre la construcción de nuevas infraestructuras, el cual opta por una producción cultural efímera en lugar de proyectos espaciales permanentes. Suele responder tanto, por un lado, a restricciones presupuestarias, como también a elecciones filosóficas de la propia capital de no intervención, generando una programación intensiva, pero con un legado físico y mínimo y con sus correspondientes percepciones de impacto menos tangibles a largo plazo. Luego, finalmente, se da un patrón recurrente de retos y expectativas incumplidas, donde proyectos excesivamente ambiciosos y frustrados constituyen, de hecho, una característica estructural del programa. Son fracasos sistémicos que se explican por factores como la volatilidad presupuestaria, inestabilidad política y que también se dan en un contexto en donde existe una desconexión entre los plazos necesarios largos que requiere la arquitectura con el año fijo y breve que es la capitalidad cultural. En una suerte de análisis conjunto, podemos decir que, por un lado, en materia de gobernanza, los modelos infraestructurales responden más a lógicas político-económicas que a necesidades per se técnicas o culturales. Las estructuras locales tienen mayor peso que los marcos europeos a este respecto y que la gestión centralizada, si bien produce más infraestructuras icónicas, también genera más conflictos en el ecosistema sociocultural local. Y respecto a los impactos socioespaciales, las intervenciones físicas materializan contradicciones propias del modelo neoliberal, a través de acelerando de procesos de gentrificación y de turistificación, que también generaliza una homogeneización estratégica de su gestión, que es identitaria en lo cultural, pero que también es estética. Esto se da también gracias a un sistema evaluativo de la Unión Europea que institucionaliza vacíos de rendición de cuentas al depender casi exclusivamente de métricas cuantitativas. Las conclusiones del estudio revelan tres principales patologías estructurales dentro del programa. Por un lado, la patología espacial muestra cómo el programa prioriza el espectáculo arquitectónico, operando como un architectural fix neoliberal que lo que hace es materializa estética y espacialmente las mismas jerarquías centro-periferia que dice combatir. Luego, por otro lado, la patología evaluativa, que expone la insuficiencia de los marcos europeos ante una determinante influencia de las estructuras de poder local en los resultados. Todo esto además con un sistema de evaluación europeo que genera una ceguera epistémica al depender de métricas cuantitativas y una patología cultural que demuestra que el programa conforma un circuito de extracción y recentralización del capital cultural que lo que hace es consolidar una economía cultural mercantilizada y que exige urgentemente implementar modelos más justos y redistributivos. Como cierre, es de menester subrayar que no se trata de una herramienta neutral, ya que de la misma manera que el urbanismo tampoco es una herramienta neutral, se puede decir que el programa de la Capitalidad Cultural Europea consolida la arquitectura como un instrumento al servicio del poder. Es también de menester decir que la regeneración urbana a través de la cultura es un eufemismo para evitar el uso de la palabra gentrificación o del concepto urbanismo con fines de lucro. Y también decir que el programa no puede estar tan desconectado de la sociedad, que debe de ser más participativo, más adaptable y sensible, y que requiere de una rendición de cuentas y que inevitablemente esto surgirá de una serie de herramientas de evaluación honestas que actualmente no existen. En resumen, las fortalezas potenciales del programa no se pueden convertir en oportunidades a menos de que aborde sus contradicciones internas, ¿no? Entonces, mientras que no se evalúe quién gana, quién pierde y quién es borrado, el programa seguirá perpetuando las desigualdades que dice combatir. Entonces, como fin, el camino necesario es claro, que es desmantelar este circuito de extracción y transitar hacia criterios de equidad espacial y justicia sociocultural. Esto ha sido todo por mi parte y muchas gracias por vuestra atención.